Dicen que la venganza es un fuego que calienta solo por un instante, pero quema para siempre. Camila lo aprendió el día en que su corazón fue pisoteado frente a todos. Lo perdió todo, su promesa de amor, su dignidad y hasta el brillo en la mirada. Pero el destino, siempre irónico, le tenía guardado un regreso inesperado. Se casó con un millonario por venganza, y ahora su ex tiene que llamarla mamá. Nadie imagina el temblor detrás de su elegancia. Nadie sabe cuánto duele triunfar cuando la victoria nace del rencor. Porque a veces, lo que parece justicia, no es más que otra forma de soledad. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón. Y esta, es una de esas historias que parecen imposibles, pero que laten en algún rincón de la vida. Suscríbete si también crees que cada historia puede sanar una herida del alma. Hoy te contaré la historia de una mujer que convirtió su dolor en poder, y de un hombre que, sin buscarlo, despertó su ternura dormida. Camila era el tipo de mujer que aprendió a sobrevivir sin hacer ruido. Su belleza no estaba en su rostro, sino en su silencio. Había amado con fe ciega, y fue traicionada por el hombre que juró protegerla. Lo vio casarse con otra, bajo las mismas promesas que una vez fueron suyas. Desde entonces, solo quiso una cosa, que él sintiera lo que ella sintió. Que conociera el sabor amargo de la humillación. Pero el destino no la llevaría por el camino que imaginaba. Fue en una noche de lluvia, buscando trabajo en una empresa que no conocía, cuando el pasado comenzó a desvanecerse. Allí, entre pasillos fríos y miradas de indiferencia, conoció a Leonardo Valdés, un millonario viudo, distante, con los ojos de quien ha perdido demasiado. En su voz había cansancio, pero también una calma que ella nunca había conocido. Él no buscaba amor. Ella tampoco. Y quizá por eso, el destino decidió unirlos. Esa unión, nacida de la conveniencia y la venganza, se convertiría en una historia de redención. Pero aún nadie lo sabía. Ni ella, que creía dominar su destino. Ni él, que juraba no volver a sentir. A veces, el amor llega disfrazado de castigo, y solo los valientes descubren que el perdón puede doler más que la herida. La mansión Valdés se levantaba sobre una colina cubierta de viñedos, donde el viento olía a tierra húmeda y a recuerdos. Desde lejos parecía un reino sin alma, perfecta, silenciosa, imponente. Allí, Camila descubrió un mundo que no le pertenecía, un universo de cristales y apariencias donde las sonrisas eran más frías que el mármol del piso. Sin embargo, detrás de esas paredes, algo la atraía con fuerza desconocida, una sensación de calma que contrastaba con su pasado. Era como si aquel lugar, tan hermoso y tan vacío, reflejara su propia alma, herida, contenida, pero aún viva. Leonardo Valdés era el dueño de ese silencio. Un hombre de mediana edad, elegante y cansado, que observaba el mundo desde una distancia prudente. Había perdido a su esposa años atrás, y desde entonces, su vida era una sucesión de rutinas sin emoción. Había amado una vez, pero el amor, cuando se convierte en recuerdo, deja una cicatriz que no permite volver a sentir. En Camila vio algo que no entendió al principio, una tristeza parecida a la suya. Una calma que dolía. Una dignidad que desafiaba su propio vacío. Camila, por su parte, no buscaba consuelo ni ternura. Su decisión de casarse con él fue tan calculada como fría. Sabía que el apellido Valdés pesaba en la sociedad que antes la había rechazado. Ser la esposa de un millonario era, al menos en apariencia, su revancha contra aquellos que la despreciaron. Pero lo que no imaginaba era que aquel hombre, tan distante, tan contenido, sería quien empezaría a devolverle la voz que había perdido. Porque Leonardo no la trató como una sombra, sino como alguien que aún podía elegir. A pesar del lujo, Camila se sentía extranjera en su propia vida. El sonido de los tacones sobre el mármol le recordaba cada paso que daba lejos de sí misma. Las criadas la miraban con respeto forzado, los invitados la saludaban con cortesía hipócrita. Nadie la conocía de verdad. Nadie, excepto Leonardo, que parecía comprender su silencio mejor que sus palabras. A veces, durante la cena, sus miradas se cruzaban y el tiempo parecía suspenderse. Dos almas rotas reconociéndose en el reflejo del otro. Pero el pasado no se borra con riqueza. Y mientras Camila aprendía a respirar entre perfumes caros y vajillas de cristal, su corazón seguía anclado a la herida que la había traído allí. No sabía que el destino, fiel a su ironía, ya estaba moviendo las piezas del juego. Que, detrás del lujo y la calma, algo se preparaba para devolverle todo aquello que creyó haber enterrado, su pasado, su ex, y la prueba definitiva de hasta dónde puede llegar el amor cuando nace del dolor.
El día en que Camila volvió a cruzarse con su pasado no hubo señales en el cielo. Solo una llamada, breve y seca, anunciando que la empresa Valdés tenía un nuevo socio inversionista. Y cuando la puerta del despacho se abrió, el aire se volvió pesado. Era Andrés, el hombre que la había destruido, el mismo que un día le prometió el mundo y luego la dejó sin nada. Su rostro era el mismo, pero su mirada, esa mirada cargada de sorpresa al verla vestida como una dama, de pie junto al hombre más poderoso de la sala, valía cada lágrima que ella había derramado. Camila sintió el corazón golpearle el pecho, pero no tembló. Su voz, antes débil, sonó firme cuando lo saludó con una sonrisa medida. Andrés, te presento a mi esposo. Leonardo Valdés. Fue entonces cuando él palideció. En un instante comprendió lo que todos entenderían pronto. La mujer a la que humilló ahora pertenecía a un mundo que él jamás podría alcanzar. Y lo más cruel era que Leonardo, sin saberlo, había sido la pieza perfecta de su venganza. Esa noche, Camila se miró al espejo y no reconoció su reflejo. Llevaba un vestido que valía más que todo lo que alguna vez tuvo, pero sus ojos seguían siendo los de aquella muchacha que lloraba frente a una puerta cerrada. El triunfo sabía a vacío. ¿De qué servía la venganza si el corazón seguía sangrando? Leonardo la observó en silencio, percibiendo una tristeza que no podía nombrar. Él no sabía toda la verdad, pero intuía que algo la estaba consumiendo desde dentro. Los días siguientes fueron una danza de máscaras. Andrés, obligado a trabajar junto a Leonardo, fingía cortesía mientras su orgullo ardía en llamas. Camila, en cambio, mantenía su papel con elegancia implacable. Cada gesto, cada palabra suya, era una estocada invisible. Pero el precio de esa actuación era alto. Por las noches, cuando el silencio llenaba los pasillos de la mansión, las lágrimas volvían a buscarla. Porque aunque su plan funcionaba, su alma se debilitaba. La venganza la estaba robando lentamente. Y en medio de esa tormenta emocional, algo empezó a cambiar. Leonardo comenzó a verla de otro modo. Ya no era solo su esposa por conveniencia, sino una mujer que despertaba ternura, respeto y deseo. Y ese cambio, tan suave y tan peligroso, comenzó a abrir grietas en el muro que Camila había construido. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la parte más difícil de su historia, aprender que el verdadero poder no está en hacer sufrir, sino en volver a sentir. Leonardo era un hombre que hablaba poco, pero cada palabra suya tenía el peso de los años y las heridas. Había perdido a su esposa 3 inviernos atrás, y desde entonces su corazón se había vuelto una fortaleza. Sin embargo, algo en Camila lo desconcertaba. No era su belleza, aunque la tenía, sino esa mezcla de tristeza y fuerza que emanaba de ella. A veces la encontraba en el jardín, sola, acariciando las flores como si en ellas buscara respuestas. Otras, la escuchaba hablar con dulzura a su hijo, un niño que aún no entendía por qué su padre nunca sonreía. Poco a poco, sin planearlo, Leonardo comenzó a acercarse. Le ofrecía su abrigo cuando el viento soplaba fuerte. Le preguntaba si había comido, si había dormido bien. Detalles mínimos, pero que en el universo de Camila eran gestos inmensos. Nadie la había cuidado así desde que su madre murió. Y aunque su corazón le advertía que no debía confiar, había una ternura en el que le derribaba las defensas. Pero el pasado nunca se queda quieto. Andrés no soportaba verla sonreír, ni siquiera por cortesía. Su orgullo herido lo empujaba a acercarse con insinuaciones, con sonrisas cargadas de veneno. Le recordaba el pasado en cada palabra, la llamaba mi amor cuando nadie escuchaba, solo para verla temblar. Camila fingía indiferencia, pero cada encuentro la desestabilizaba. Porque odiarlo no era suficiente para borrar lo que alguna vez sintió. Una noche, durante una cena de gala, Andrés cruzó una línea. Se acercó demasiado, susurrándole al oído algo que la hizo palidecer. Leonardo, observando a lo lejos, notó la incomodidad en su esposa. No dijo nada en público, pero al llegar a casa, su voz sonó distinta, grave, protectora, llena de una rabia que no era solo celos, sino algo más profundo. ¿Ese hombre te hizo daño?, preguntó, sin apartar la mirada. Camila quiso responder con evasivas, pero las lágrimas hablaron por ella. Esa fue la primera noche en que Leonardo la abrazó de verdad. No como un esposo por compromiso, sino como un hombre que deseaba proteger lo que empezaba a amar. Y en ese abrazo, el muro de hielo entre ellos comenzó a derretirse. Por primera vez, Camila sintió que alguien estaba dispuesto a quedarse, incluso después de conocer sus sombras. Desde aquella noche, algo cambió entre ellos. Camila ya no evitaba la mirada de Leonardo, y él,
con su calma de hombre que ha conocido el dolor, comenzó a descubrir pequeñas formas de hacerla reír. Eran sonrisas tímidas, fugaces, pero suficientes para llenar los silencios de la casa. En el desayuno, él la observaba sin disimulo, fascinado por la manera en que sostenía la taza o cómo se perdía en sus pensamientos. Camila, sin saberlo, empezaba a sanar en su presencia. Y sin quererlo, su corazón, que había jurado no volver a sentir, empezaba a rendirse. Los días se hicieron más suaves. Ella lo acompañaba en los recorridos por las empresas, lo escuchaba hablar de proyectos, de la tierra, del futuro. Leonardo, que nunca había compartido su mundo con nadie, comenzó a confiarle decisiones, opiniones, sueños. Era extraño, la mujer que llegó por venganza ahora se convertía en su centro, su refugio. Pero la culpa era un eco que no la dejaba dormir. Cada caricia sincera, cada palabra amable, le recordaba que estaba construyendo su felicidad sobre una mentira. Una tarde de lluvia, mientras el hijo de Leonardo, un niño de apenas 7 años, jugaba con Camila en la sala, ocurrió algo que cambió el aire. El pequeño, con una inocencia que desarma cualquier corazón, la llamó mamá. El silencio que siguió fue eterno. Leonardo levantó la mirada, sorprendido. Camila quedó inmóvil, con el alma hecha un nudo. Quiso corregirlo, pero el niño insistió, aferrándose a ella con ternura. Y por primera vez, la palabra que tanto temía se sintió dulce, casi verdadera. Esa noche, Leonardo se acercó a ella con una serenidad que escondía un torbellino. No tienes que sentirte incómoda, le dijo. Si él te ve como madre, es porque lo has cuidado mejor que nadie. Camila bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas. No podía decirle que todo había comenzado como una mentira. No podía confesarle que el destino había tejido su venganza con hilos de amor. Pero el amor, cuando llega, no pregunta si es el momento correcto. Simplemente entra, se instala, y transforma. Y esa transformación ya había comenzado en ambos. Ella, sin saberlo, ya no actuaba. Y él, sin esperarlo, ya no podía imaginar su vida sin ella. El amor, cuando se instala en silencio, suele hacerlo en los gestos más simples. En las miradas que se cruzan al amanecer, en el roce de las manos que ya no se apartan. Así empezó a florecer la relación entre Camila y Leonardo. No hubo declaraciones, ni promesas, ni juramentos. Solo una presencia constante, una complicidad que crecía con la paciencia de quien sabe que lo verdadero no necesita apuro. Él la miraba como si la hubiera estado esperando toda la vida, y ella, que tanto había fingido, comenzó a sentir miedo, miedo de amar, miedo de perder, miedo de que su mentira terminara destruyendo lo único real que había construido. Andrés, por su parte, no soportaba la idea de verla feliz. Sus intentos por recuperar control se volvieron más oscuros. Empezó a esparcir rumores, a sembrar dudas entre los socios, a insinuar que el matrimonio de Camila y Leonardo era una farsa. Lo hacía con la sonrisa del que disfruta el caos que provoca. Y aunque Camila intentaba ignorarlo, su pasado comenzaba a resquebrajar el presente. Cada palabra venenosa de Andrés era un recordatorio de que el castillo de amor que estaba levantando tenía cimientos frágiles. Una noche, mientras Leonardo dormía, Camila lo observó en silencio. Había aprendido a amar su respiración pausada, la forma en que el sueño le suavizaba el rostro. Se preguntó cuánto tiempo podría seguir ocultándole la verdad. La venganza que la impulsó a casarse con él ya no tenía sentido, pero el secreto la encadenaba. Si él supiera, pensó, con un nudo en la garganta. Si él supiera que todo comenzó como una mentira, me odiaría. Y en esa certeza, sintió que el amor se volvía un peso tan hermoso como insoportable. Al amanecer, Leonardo la encontró en el jardín, descalza, bajo el rocío. Se acercó sin decir palabra y la abrazó por la espalda. A veces me da miedo perderte, murmuró él. Camila cerró los ojos. Quiso responder que ya lo había perdido todo antes, que lo único que temía ahora era perder la verdad. Pero se limitó a apoyar su cabeza en su pecho, rogando que el tiempo le diera la fuerza para confesar. Porque aunque aún no lo sabía, el destino ya había comenzado a moverse. Y cuando el amor se mezcla con secretos, tarde o temprano, la verdad encuentra su camino. El día amaneció con un aire extraño, como si el sol dudara antes de salir. En la casa de los Álvarez todo parecía igual, pero algo invisible estaba a punto de romperse. Leonardo recibió una llamada temprano. Un antiguo amigo, curioso, le preguntó si era cierto lo que se decía en el pueblo, que su esposa se había casado con él por venganza. La sangre se le heló. No respondió. Solo colgó,
con el eco de aquella frase clavándosele como un cuchillo en el pecho. Desde ese instante, cada sonrisa de Camila, cada gesto de ternura, comenzó a parecerle una sombra sospechosa. Camila lo notó. Notó la distancia, el silencio pesado en la mesa, la mirada que ya no buscaba la suya. Intentó hablar, pero Leonardo esquivaba las palabras como quien teme confirmar una herida. Andrés había logrado lo que quería, sembrar la duda. Y la duda, cuando nace en el amor, crece como una hiedra venenosa. Esa noche, Leonardo se encerró en su estudio y revisó los documentos de su matrimonio, los tiempos, los nombres. Buscaba una grieta, una señal, una mentira que confirmara lo que su corazón temía. En medio de ese torbellino, entró Lucía, la hermana de Leonardo. Ella, siempre atenta a las apariencias, traía en los labios la compasión fingida de quien disfruta del drama ajeno. Hermano, dijo suavemente, yo intenté advertirte, una mujer como ella no llega a nuestra familia por amor, sino por interés. Fue la chispa que encendió la tormenta. Leonardo, sin responder, cerró los ojos y dejó que la rabia lo guiara. No quería creerlo, pero ya no podía confiar. Camila esperó despierta. La casa entera respiraba desconfianza. Cuando él entró al dormitorio, no la besó ni la miró. Solo quiero que me digas la verdad, dijo con voz baja, casi rota. ¿Por qué te casaste conmigo? Ella lo miró, pálida, sin aire. Era el momento que había temido desde el principio. El momento en que todo podía derrumbarse. Y allí, en el límite entre la mentira y la redención, comprendió que el amor, para ser verdadero, necesita perder algo. Tal vez la máscara. Tal vez el miedo. Tal vez todo. El silencio que siguió a esa pregunta pesaba como una sentencia. Camila sintió que el aire se volvía espeso, que las paredes la miraban, que no había escapatoria. Respiró hondo, temblando, y decidió hablar. Sí, me casé contigo por venganza, dijo con voz quebrada. Cada palabra era una piedra cayendo sobre el suelo de su alma. Quise que él, mi ex, sufriera. Quise que viera que había perdido. Pero lo que no planeé, fue esto. Y al decir esto, sus ojos se llenaron de lágrimas. No planeé amarte. Leonardo la observó, inmóvil. No supo si sentir furia o ternura. Había esperado cualquier mentira, menos la verdad dicha con tanta pureza. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Él caminó hacia la ventana, sin mirarla. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, suave al principio, como si el cielo entendiera su confusión. ¿Y qué soy yo entonces, Camila? Preguntó sin volverse. ¿Una venganza o una víctima? Ella dio un paso hacia él, sin miedo esta vez. Eres lo mejor que me ha pasado, aunque haya comenzado de la peor manera. Y al decirlo, su voz tenía la serenidad de quien ya no se esconde. Leonardo cerró los ojos. Dentro de sí, una batalla rugía. El orgullo quería gritar, pero el amor pedía silencio. Recordó cada momento juntos, cada gesto sincero, cada risa compartida. No podía negar lo que había sentido. Pero tampoco podía ignorar la herida. Necesito tiempo, murmuró finalmente. Tiempo para entender si puedo perdonarte, o si esto nos destruyó. Camila no suplicó. Sabía que no podía pedir perdón por un amor que había nacido torcido, pero que ahora era lo único limpio que tenía. Tómalo, dijo con calma. Yo te esperaré, aunque el mundo se derrumbe. Y cuando él se fue, dejando la puerta entreabierta, ella cayó de rodillas, sabiendo que la verdad la había liberado, pero también la había dejado sola. Esa noche, en medio de la tormenta, comprendió que la venganza había terminado. Pero el amor, el verdadero, apenas comenzaba su prueba más dura, sobrevivir al dolor. Leonardo se fue sin rumbo, conduciendo bajo la lluvia, con la mente ardiendo y el corazón entumecido. La ciudad, envuelta en neblina, parecía un espejo de su confusión. Las luces se difuminaban en su parabrisas, y en cada reflejo veía el rostro de Camila. ¿Fue amor o fue mentira?, se preguntaba una y otra vez, mientras la tormenta golpeaba el auto como si quisiera hacerlo reaccionar. Paró en un puente, descendió y dejó que el agua lo empapara. En ese instante, sintió que la vida lo había devuelto al mismo punto donde lo encontró el amor, vulnerable, herido y solo. Camila, en cambio, se encerró en la habitación vacía. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, junto al perfume que él había dejado en la almohada. Se prometió no huir. Por primera vez, no huiría del dolor ni del juicio ajeno. Si el amor había de sobrevivir, debía hacerlo sin máscaras. Miró su reflejo en el espejo,
Una mujer distinta la observaba, una que había aprendido que el amor no se conquista, se merece. Los días siguientes fueron una larga espera. Leonardo no llamó, pero tampoco la olvidó. En sus silencios, la recordaba riendo, en sus noches, volvía a oír su voz temblando. Y cada recuerdo lo hería tanto como lo sanaba. Fue su hermana, Lucía, quien volvió a entrometerse. «Debes anular ese matrimonio», le dijo con frialdad. «Una mujer que engaña una vez, engaña siempre». Pero Leonardo la interrumpió. «No hables de lo que no entiendes», respondió con calma. Por primera vez, no sonaba confundido, sino cansado del veneno de su entorno. Esa misma noche, el destino volvió a mover sus hilos. Un accidente inesperado, un incendio en la fundación que Camila había creado, obligó a Leonardo a correr hacia ella. Entre el humo y las llamas, la vio nuevamente, intentando rescatar a los niños del lugar. Y en ese instante, el resentimiento se evaporó. Corrió hacia ella, sin pensarlo, como si cada segundo sin tenerla hubiera sido una condena. Cuando la abrazó, cubriéndola del fuego, comprendió que el amor no se mide por el origen, sino por la entrega. Y al verla temblar entre sus brazos, supo que aún había algo que salvar, quizá no el pasado, pero sí el presente que aún ardía entre ellos. El humo todavía se alzaba sobre el cielo cuando Leonardo cargó a Camila entre sus brazos. Su cuerpo estaba cubierto de hollín, su cabello revuelto, sus ojos perdidos entre el miedo y el alivio. La depositó en la ambulancia sin decir una palabra, pero su mirada hablaba por él, era la misma de aquel hombre que la había amado sin reservas, antes de la duda, antes del orgullo. Durante el trayecto al hospital, su mano se quedó sobre la de ella, temblorosa, pero firme. Era un gesto sencillo, y, sin embargo, bastó para romper el hielo de tantos días de distancia. Camila despertó horas después, rodeada de luz blanca y de silencio. Leonardo estaba allí, sentado, con la camisa manchada de ceniza. Ella lo miró y sonrió débilmente. «¿Por qué volviste?», murmuró. Él bajó la cabeza. «Porque no sé odiarte, Camila. Intenté hacerlo, pero no pude». Las lágrimas se escaparon de sus ojos, como si el alma al fin encontrara descanso. «Pensé que me habías mentido, pero solo te mentiste a ti misma. Y aún así, yo también te fallé al no creer en lo que viví contigo». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No había pasado, ni rumores, ni venganza. Solo dos corazones desnudos reconociéndose entre ruinas. Leonardo acarició su mejilla, con la ternura de quien perdona antes de pronunciar la palabra. «No quiero volver al comienzo», dijo él. «Quiero empezar de nuevo». Y ella asintió, con los ojos brillando de esperanza y arrepentimiento. Fuera del hospital, el mundo seguía girando, indiferente. Pero dentro, algo renacía. Era un perdón que no borraba el dolor, sino que lo transformaba en memoria. Camila comprendió entonces que el amor no era la ausencia de heridas, sino la decisión de seguir eligiendo al otro, incluso con las cicatrices. Y así, entre el olor del desinfectante y el rumor lejano de la lluvia, Leonardo tomó su mano y susurró: «Quizá nos conocimos por error, Camila, pero amarte nunca lo fue». La noticia de la reconciliación no tardó en llegar a oídos de quienes nunca quisieron verla feliz. Lucía, incapaz de aceptar que Camila seguía en la vida de su hermano, se alió con Andrés, el ex que aún no se resignaba a perder. «No puede quedarse con todo», dijo él con veneno en la voz. «Si el amor no me pertenece, al menos me aseguraré de destruir el suyo». Lucía sonrió, fría, como quien juega con fuego sin medir el riesgo. Juntos planearon algo más cruel que una mentira: revelar un secreto del pasado de Camila que nadie debía conocer. Mientras tanto, Leonardo y Camila intentaban reconstruirse. Paseaban por el jardín de la casa, hablando con una ternura que parecía nacida de la calma después de la guerra. «Nunca pensé que podría volver a sonreír contigo», le dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Y yo nunca imaginé que el perdón pudiera sentirse así, tan ligero», respondió él, besándole el cabello. Por un momento, todo parecía en paz. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una noche, un sobre anónimo llegó a la puerta. Dentro, una serie de fotografías, Camila con Andrés, meses antes del matrimonio. En una de ellas, ambos parecían discutir frente al mismo juzgado donde firmó su unión con Leonardo. No había texto, no había explicación, solo imágenes suficientes para reabrir la herida. Leonardo sintió el mundo girar. No sabía si creer o no, pero la duda volvió a envenenarle la mente. Camila, al descubrir el sobre, entendió inmediatamente quién estaba detrás.
No lloró. No gritó. Solo respiró hondo y se prometió que esta vez no huiría. No dejaría que el pasado la definiera ni que otros escribieran su final. No perderé a Leonardo por culpa de la maldad de otros, se dijo frente al espejo. He caído antes, pero ahora sé levantarme. Esa determinación marcó el inicio de la última batalla, la de una mujer que, tras haber amado y perdido, estaba dispuesta a defender su verdad, incluso si debía enfrentarse al mundo entero. Camila llegó a la mansión de los Álvarez con la serenidad de quien ya no teme el juicio ajeno. El aire estaba cargado de tensión. En el gran salón, Leonardo la esperaba, con las fotografías sobre la mesa. Lucía, de pie junto a él, fingía una inocencia que se desmoronaba en su sonrisa. ¿Es esto verdad?, preguntó Leonardo, con voz baja pero firme. Camila se acercó despacio, tomó las fotos, las observó un instante, y asintió. Sí, son reales. Pero no son lo que parecen. Lucía rió con malicia, pero Camila no se inmutó. Andrés me buscó antes de la boda. Quería humillarme, pedirme que lo perdonara, que cancelara todo. Le dije que no. Y me amenazó con destruirme si no obedecía. Leonardo la miraba, atrapado entre la razón y el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Ella respiró profundo. Porque creí que mi pasado no debía manchar el presente que estábamos construyendo. Pero me equivoqué. Callar fue mi error más grande. Su voz no temblaba, hablaba desde la dignidad, no desde la culpa. Entonces, sin apartar la mirada de él, giró hacia Lucía y añadió, «Y tú, si crees que el amor se destruye con rumores, es porque nunca lo has sentido». Lucía se quedó inmóvil, sorprendida por la calma de Camila. Andrés, que esperaba afuera, entró furioso, gritando que ella lo había usado, que lo había humillado. Pero antes de que pudiera continuar, Leonardo lo detuvo. «Basta», dijo con una autoridad que hizo temblar el aire. «He visto suficiente para entender quién es quién». Se volvió hacia Camila, y sus ojos se suavizaron. «Tú luchaste sola contra todos, y aún así no perdiste tu verdad. Eso vale más que cualquier error». Camila sintió un nudo en la garganta. No era perdón lo que pedía, sino comprensión. Y al ver la ternura en los ojos de Leonardo, supo que el amor, cuando es real, no se rinde ante las sombras. Afuera, la tormenta que se avecinaba parecía prometer el último amanecer de su historia. La tormenta rugía afuera, mientras dentro de la mansión el silencio era tan espeso que podía cortarse con un suspiro. Camila y Leonardo permanecían frente a frente, sin testigos ni máscaras. Todo comenzó como una venganza, confesó ella con la voz quebrada. Quería que Andrés sintiera lo que yo sentí cuando me humilló. Pero luego, me encontré contigo. Y sin querer, comencé a amarte de verdad. Leonardo la observaba, sin moverse. El fuego de la chimenea dibujaba sombras sobre su rostro, sombras que se confundían con el dolor y la ternura. Camila continuó, «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que, aunque al principio todo fue una mentira, lo nuestro terminó siendo lo único verdadero de mi vida». La sinceridad en su voz derrumbó las últimas defensas de Leonardo. Se acercó lentamente, y con un hilo de voz le dijo, «Si todo comenzó con dolor y aún así floreció amor, entonces lo que tenemos es más fuerte que cualquier engaño». Camila bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas. Pero él la tomó del rostro con ambas manos y la obligó a mirarlo. «Ya no quiero vivir entre sombras, Camila. Si tú estás dispuesta a empezar de nuevo, yo también lo estoy». Ella asintió, y en ese instante, la tormenta afuera comenzó a ceder, como si el cielo también respirara aliviado. Se abrazaron, no con la pasión del principio, sino con la calma de quienes sobrevivieron a todo. Era un abrazo que cerraba heridas, que perdonaba silencios y que prometía nuevos comienzos. En ese instante, el pasado dejó de tener poder sobre ellos. Y cuando Leonardo susurró, «Vamos a casa, mamá», recordando con una sonrisa el irónico título que la vida les había dado, ambos rieron por primera vez sin tristeza. Era el fin de una guerra y el inicio de un amor maduro, probado por el fuego y la verdad. Un año después, el amanecer bañaba de oro los ventanales de la hacienda. El jardín, que alguna vez fue escenario de secretos y lágrimas, ahora florecía con una serenidad nueva. Camila estaba allí, de pie entre los rosales, con una taza de café entre las manos. Su mirada ya no era la de la mujer que temía ser invisible, era la de alguien que había aprendido a amar sin miedo. A lo lejos, se escuchaban risas, las de Leonardo y el pequeño Tomás, el hijo de su primer matrimonio, corriendo entre los árboles. «Mamá, ven»,
gritó el niño, mientras las hojas caían a su alrededor. Camila sonrió. Esa palabra, que antes fue símbolo de ironía y venganza, ahora sonaba dulce, limpia, verdadera. Leonardo se acercó a ella con una mirada llena de complicidad. ¿Ves? Al final, la vida siempre encuentra una forma de reírse de nosotros. Camila apoyó la cabeza en su pecho. Sí, pero esta vez se rió bonito. En la terraza, un retrato nuevo adornaba la pared, los tres juntos, tomados de la mano, frente al mar. Era más que una fotografía, era la prueba de que incluso los amores nacidos del dolor pueden transformarse en hogar. Lucía y Andrés ya eran solo nombres del pasado, fantasmas borrados por el tiempo y la indiferencia. Camila cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Recordó a la mujer que fue, la que planeó una venganza, la que sufrió, la que cayó y se levantó. Todo había valido la pena para llegar allí, a ese instante de paz. Nunca imaginé que de tanto odio nacería el amor más puro, murmuró. El sol terminó de salir, llenando el cielo de tonos cálidos. Leonardo la tomó de la mano, y juntos caminaron hacia la casa. Detrás de ellos, el eco del pasado se desvanecía, dejando solo una verdad luminosa. A veces, la venganza es solo el camino torcido que lleva, sin quererlo, al destino correcto. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si algo de lo que viviste con nosotros tocó tu corazón, suscríbete y comparte este latido del alma, porque cada semana traemos una nueva historia que recuerda por qué seguimos creyendo en el amor.